Jorge Alcázar es profesor titularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es coordinador de la carrera de Letras Inglesas en el Sistema de Universidad Abierta y además participa en el posgrado en Letras en el área de Literatura Comparada. Nos va a presentar esta tarde su trabajo titulado Las mudanzas de Don Illán, de la prueba de las promesas, el título es Las mudanzas de Don Illán, la prueba de las promesas como reescritura del ejemplo 11 del conde Lucanor. Antes que nada, quisiera agradecer a Isla Campbell por la invitación a participar en este coloquio y espero que les pueda resultar interesante lo que les voy a presentar. En la literatura moderna encontramos múltiples casos en que una obra se basa en, amplía o adapta una obra anterior. Así tenemos que Michel Tournier en Vendredi o Les Lignes du Pacifique o J.M. Coetzee en Foe reescriben cada quien a su manera el Robinson Crusoe de Defoe. John Updike recrea y actualiza 3 puntos de vista diferentes en torno al clásico estadounidense La letra escarlata de Hawthorne en su trilogía intertextual A Month of Sundays, Rogers Version y S. Y en nuestro contexto se podría mencionar cómo José Emilio Pacheco, en Batallas en el Desierto, se apropia y adapta a suelo mexicano una novela de L.P. Hartley, The Go-Between, conocida en su versión cinematográfica como El Mensajero. ¿Y por qué digo esto en relación a Pacheco? Porque el epígrafe de la novela de Pacheco dice: The past is a foreign country, they do things differently there. Y ambos, tanto Pacheco como Hartley, recrean un pasado lejano. Digamos, Pacheco, la novelita de Pacheco es de principios de los 80, publicada en suplemento El Sábado, y posteriormente la sacó como novela, y habla de la época alemanista, ¿no? Digamos, la novela de Hartley está publicada en 1953 y se retrotrae en el tiempo a principios de 1900 y las expectativas ante el futuro de un niño, ¿no? Y en ambas novelas tenemos la visión de un niño joven que se enamora de una mujer mayor, adulta, ¿sí? Y a la vez recrea mundos, digamos, que ya desaparecieron, ¿no? Y digamos, Pacheco hizo unos cambios sobre las fechas en que hay 52 años de diferencia entre el momento del presente a la novela y lo que está recreando, ¿no? Para ajustarse exactamente a lo que hace Hartley, ¿no? Sin embargo, este fenómeno no tiene nada de novedoso. Así, en la época medieval, Chaucer, el autor de los cuentos de Canterbury, y en uno de ellos, de Franklin's Tale, nos ofrece una nueva versión de una novela del Decamerón. Unos siglos después, Shakespeare transforma al Chaucer de Troilus and Cressida en Troilus and Cressida. Y más tarde Goethe recompone el Doctor Faustus de Christopher Marlowe. Ya sea que se hable de diálogo intertextual como hace Humberto Eco, donde para él el diálogo intertextual son guiños culturales a diferentes obras, y él se preocupa mucho de la cultura popular, ¿no sé?, de la cultura de medios, ¿sí?, así de los apocalípticos e integrados, ¿no? O se esgrimen los conceptos de hipotexto e hipertexto acuñados por Genet. Genet, en Palincestos, habla que un texto base, un hipotexto, puede generar hipertextos posteriores, y que a veces esos hipertextos posteriores no es tan evidente lo que están haciendo, o no dejan entrever con claridad que parten de un cierto hipotexto, ¿no?
Por ejemplo, piensen en el Ulises de Joyce de 1922, que supuestamente tiene un paralelo homérico, digamos, con la Odisea, y que Leopold Bloom, el protagonista de esa novela, es como el Ulises que le cuesta trabajo regresar a Ítaca, ¿no? Y esto sucede en el transcurso de menos de 24 horas, ¿no? Digamos, otra visión semejante es la que plantea Julie Sanders cuando usa los términos adaptación y apropiación. Digamos, con estos términos, generalmente adaptación implica, digamos, lo que puede hacer una película al adaptar una fuente narrativa, ¿sí? Entonces piensen la cantidad de novelas que han servido de base para guiones cinematográficos, ¿no? Piensen en algo así como El nacimiento de una nación, que se basa en una novela populachera de principios del siglo XX, una que se llama The Clansman, y que ahora podría ser pertinente para entender, digamos, cosas como lo que pasó en Charlottesville, ¿no? Allí, recientemente en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y digamos, y a veces usa el término adaptación y también apropiación, apropiarse de elementos, digamos, que aparecen en otro texto, digamos, en la novelita de Pacheco, usa nombres, elementos, aunque la trama es aparentemente totalmente distinta, hay la conciencia del escritor que está partiendo o apropiándose de un texto anterior. Así, este tipo de transformaciones, bueno, implican a final de cuentas, y nos encontramos ante instancias de reescritura literaria, ¿no? Así, este tipo de transformaciones implica un cambio de matriz genérica, como sucede con la novela gótica The Monk, de Matthew Lewis, de finales del siglo XVIII, publicada en 1796, y aunque no lo crean, tiene como punto de partida una obra de Shakespeare, Measure for Measure, medida por medida. Sí. Y esa obra, The Monk, digamos, fue tan escandalosa en su momento que tal vez la escritora gótica más famosa de ese tiempo, Anne Radcliffe, para tratar de, digamos, de contravenir con los excesos de The Monk, ella escribió una novela que se llama El Italiano. ¿Sí? Pero realmente la novela que le puede interesar a un lector de nuestra época es El Monje, y se la recomiendo ampliamente, porque la van a leer como si leyeran un bestseller del siglo XX. ¿Sí? En otros casos, digamos, se mantiene el género. Tal es el caso del Mago Postergado, incluido en la sección final de La Historia Universal de la Infamia, de 1935, de Jorge Luis Borges, el cual no solo moderniza el exemplo undécimo del conde Lucanor, sino que ha condicionado su recepción ulterior, como veremos más adelante. Esto nos da la pauta para poder acercarnos a la prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón. Como es bien sabido, en este breve relato aparece el deán de Santiago, quien se acerca a don Illán, el gran maestro de Toledo, para aprender el arte de la nigromancia. La asociación de esta ciudad con el ejercicio de la magia son ampliamente conocidos. Ya don Marcelino Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, señalaba, cito: los clérigos, decía Elinando, van a París a estudiar las artes liberales, a Bolonia los códigos, a Salerno los medicamentos, a Toledo los diablos y a ninguna parte las buenas costumbres. A pesar de intentos infructuosos como el del padre Feijó, imbuido del espíritu de las luces, por desacreditar estas creencias,
Toledo era famoso por la enseñanza de las artes mágicas. Así tenemos que Eustaquio, el monje, a veces llamado el monje negro, pasó cerca de un año aprendiendo del mismo demonio miles de trucos y encantamientos en un sitio subterráneo de Toledo. En uno de los ejemplos de Cesario de Heisterbach se nos relata lo que aconteció en esa ciudad a un grupo de jóvenes que estudiaban nigromancia. Algunos de ellos, originarios de Suabia y Baviera, le piden a su mentor que les dé pruebas oculares de los demonios. Este se niega y finalmente accede a invocarlos, siempre y cuando sus pupilos se mantengan dentro del círculo trazado por él. Uno de ellos es seducido por las formas femeninas que adoptan los demonios y al aceptar el anillo que se les ofrece, es arrastrado al infierno. El maestro tiene que negociar su regreso. Al volver, el muchacho, todo demacrado, se retira a un monasterio. Ya entrado el siglo XVII, todavía podemos oír en el esclavo del demonio, Angelio, jactarse de haber aprendido nigromancia en la cueva de Toledo. Siguiendo las reglas de la hospitalidad, Don Illán no quiere saber nada respecto al propósito de la visita del deán hasta que éste haya comido. Enterado del por qué, Don Illán le manifiesta sus recelos hacia aquellos hombres de gran condición que al ascender se olvidan de los que los han ayudado, motivo que se repite claramente en la obra de Alarcón. El deán le promete que nada de eso sucederá. Don Illán accede a ser su guía en esa ciencia y lo conduce a un lugar apartado, a la vez que pide a una de sus servidoras que tengan perdices listas para la cena cuando él así lo disponga. A tono con los ejemplos anteriores, Don Illán y su invitado descienden un trecho considerable bajo tierra, ya que pareciera que el Tajo corriese sobre sus cabezas. Una vez en el aposento iniciático, se suceden una serie de acontecimientos que para Daniel Devoto indican los dos temas principales de este relato: la prueba de la ingratitud y la ilusión mágica, o más precisamente el tiempo mágico, cuyos dos aspectos corresponden a los años que parecen días y a los momentos que parecen años. A continuación aparecen dos hombres que le entregan al deán una carta de su tío el arzobispo, donde le informa de su mala salud y le pide que, si quiere verlo aún vivo, vaya con él. El deán se excusa por el carácter prioritario de sus estudios recién iniciados. Días después llegan dos escuderos notificándole de la muerte del tío y de la posibilidad de sucederle en el cargo. Esta será la tónica del resto del exemplum, en el que, como señala Pedro Barcia, hay una perfecta dosificación, un arte de gobernada lentitud que asegura el efecto final. El deán escalará escaños de arzobispo a papa, y en cada ocasión que Don Illán solicite la prebende vacante para alguien de su parentela, le será negada. Ya en Roma le recuerda las promesas no cumplidas. Por respuesta recibe la amenaza de ser encarcelado por hereje y nigromante, y ni siquiera recibirá sustento cuando así lo solicite para el camino. Con reciprocidad contrapuntística, Don Illán lo regresa al aquí y ahora al ordenar a su criada que hace las perdices y de las cuales no será convidado. Como bien dijo hace tiempo Menéndez Pelayo, Don Manuel toma el cuento oriental de la prueba de las promesas, le naturaliza en Castilla, aprovecha la tradición de las escuelas de nigromancia de Toledo para dar color local al sabroso relato, describe con 4 trazos firmes y sobrios el aula mágica, copia de la realidad contemporánea un deán de Santiago y un sabio de Toledo que ciertamente no han pasado por Bagdad ni por el Cairo. Les atribuyen visiones y codicias enteramente propias de su estado y condición, prepara hábilmente los 5 rasgos de ingratitud y no deja traslucir hasta el fin la clave fantástica envuelta en el convite de las perdices. Fin de cita. Como se puede observar, el relato gira alrededor del valor simbólico de estas aves. ¿Cuál podría ser este? La respuesta nos remite al sentido nómico de un versículo de la Biblia. En el libro de Isaías podemos leer lo siguiente: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas.
en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Entonces la perdiz es famosa por empollar los huevos que no son propios. Un eco cómico tardío de este motivo lo podemos encontrar en la amplia y ambiciosa novela de Henry Fielding, de unas 800 páginas, Tom Jones, cuyo expósito protagonista cree en algún momento de la trama haber encontrado a su padre, que responde al nombre de Partridge, que es perdiz en inglés, ¿no? Como se hace patente a lo largo del relato, el sabio Illán ha puesto a prueba al Dián de Santiago reiteradas veces para cerciorarse si él era merecedor de allegarse el conocimiento nigromántico. Sin darse cuenta de ello, fracasa desde la primera tentativa al poner en segundo término el deber y efecto hacia su tío, viéndose envuelto enseguida en un acto mágico de ilusionismo superior que ni él ni nosotros acabamos de entender sino hasta el momento mismo de haberse consumado. Borges, en su reescritura moderna, suprime el diálogo inicial y la moraleja final, mediante lo cual lo libera de su espíritu sapiencial y didáctico medieval. Esta concretización de lectura, para usar el concepto de Ingarden, sería lo suficientemente influyente como para que el relato pasara a las filas de la literatura fantástica, hecho que constatan varias antologías, comenzando por la del propio Borges, Bioy Casares. ¿Sí? Ahora veamos someramente lo que hace Juan Ruiz de Alarcón. El meollo de la trama, de la prueba de las promesas, gira en torno a zanjar añejas rencillas entre dos familias de Toledo. Don Illán quiere concertar el enlace matrimonial que Enrique de Vargas avisora con su hija Blanca. Ella parece preferir a Juan de Rivera. Para acercarse a ella, finge, a sugerencia de su criado Tristán, gran interés por tomar lecciones de magia con Don Illán. Tiene reparos en hacerlo. Así, la traza propuesta por Tristán es la que irá desencadenando la acción. Por otro lado, don Illán instruye a Lucía, que sirve a su hija, para que haga virar los efectos de Blanca hacia don Enrique. La estrategia que sigue es inventar todo tipo de defectos a don Juan, pantorrillas y dientes postizos y por ende mal olor, con lo que el ama, Blanca, reacciona: ¡ay, que de nieve ha llovido sobre el amor en que ardí! Todo esto hace evidente que el papel de los criados es prominente y el de la magia aparentemente parece secundario, a tal grado que el único que cree estar haciendo magia es Tristán al leer algunos hechizos de uno de los libros de Don Illán. Asimismo, podemos identificar que la función estructural que desempeñan las perdices ha pasado al bello potro de Andalucía, el hijo del fuego, cuya mención interrumpe lo que parecía iba a ser la primera lección de magia para don Juan y que se posterga hasta el tercer acto. La mancuerna que cierra la ilusión de los peldaños escalados por don Juan reaparece al final del tercer acto, donde Pérez, el paje, vuelve a hacer referencia al caballo andaluz y aquel cae en la cuenta que no se ha movido ni un ápice y está en Toledo, en la casa y estudio de don Illán. Otra diferencia con el hipotexto medieval es cómo don Illán va pautando a través de sendos apartes los modos en que pone a prueba a don Juan, con lo que se va moldeando, condicionando la posible reacción de los espectadores. Se recalca varias veces que don Illán dice que él se entiende solo, ¿no? Aunque los demás no se den cuenta por dónde va lo que está haciendo. Si en un principio los defectos de don Juan parecen invenciones verbales, gradualmente se van corporizando otros apenas mencionados. Blanca, en algún momento, para ceder ante sus presiones de tenerla, dice: la mano al tálamo reservad, ¿no? Que ella no está dispuesta, digamos, a perder su virginidad si no hay garantía de matrimonio, ¿no? Pero después lo que vemos es que la ambición de don Juan comienza a crecer y Blanca poco a poco le parece así de poca monta para que sea su consorte, ¿no?
En algún momento es la hija de un escudero, ¿no? Y en ciertos momentos de la trama se va presentando la oposición, digamos, simbólica entre el esposo bien casado, que tiene acceso a su mujer, y el galán que coquetea para tener así un affair, digamos, superficial y pasajero, ¿no? Y todo esto va creando una conciencia en don Juan, digamos que hay una desigualdad de estado, de estamento, ¿no? Y a sus ojos se va reduciendo, digamos, el valor así de, bueno, él lo reduce de blanca, ¿no? Ahora, por otro lado, digamos, el profesor Ignacio en la mañana nos habló, digamos, de estas comedias de magia, ¿no? Y en algún momento aquí, digamos, Enrique, que es el que tiene los favores de don Illán y el que va a zanjar, digamos, esta diferencia así de familias en Toledo. Y por otro lado tenemos que Toledo es la ciudad y Toledo también es el apellido de don Illán, ¿no? Y que regresando a las ambigüedades de aquí de familia, lugar geográfico, eso así pasa muy someramente que tal vez ni prestamos atención, ¿no? Pero quisiera referirme, digamos, a un parlamento de Enrique donde allí se sintetizan muchas de las cosas, digamos, que tienen que ver con la magia, ¿no? En la magia hay potestad de obligar la voluntad y hacer favor el desdén. No, más puede en las criaturas fingir varios accidentes, puede imitar los ausentes con fantásticas figuras, puede nos representar en una hora muchos años, que es, digamos, el motivo que aparece, digamos, en el relato del conde Lucanor. ¿Sí? Puede nos representar en una hora muchos años y que ve pueblos extraños el que se está en un lugar. Y así pues al albedrío la causa extrínseca mueve para que elija o repruebe qué podrá poner, confío con engaño con verdad, donde Illán en los sujetos tales gracias y defectos que muevan la voluntad. Para después al final decir, pues, pensamiento, ceda la duda a la fe, guardar sus órdenes quiero, las órdenes que le ha dado Illán de perseverar en lo que él busca, ¿no? Guardar sus órdenes quiero y creer que cumplirá la palabra que me da, como tan grande caballero, él sabe el modo importante, no examine qué es error ni el criado a su señor, ni al que sabe el ignorante. Y aquí regresamos a esta relación de poder y saber y yo creo que con eso podemos terminar esta intervención. Gracias. Muchas gracias a Jorge Alcázar. Gracias, Jorge. Vamos a escuchar ahora el trabajo de Roxana Elrich Thomas, quien estudió la licenciatura en Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Ha participado en numerosos congresos y coloquios y tiene publicados numerosos capítulos de libros y estudios sobre teatro del siglo de oro y teatro contemporáneo, además de poesía y dramaturgia de su autoría. Ha obtenido premios nacionales e internacionales de poesía y ensayo. Actualmente es profesora de medio tiempo en la Universidad del Claustro de Sor Juana y de la Escuela Nacional de Arte Teatral. El trabajo que hoy nos presenta se titula La palabra poética, la palabra dramática como germen de la magia en dos comedias de magia de Juan Ruiz de Alarcón. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Isla Campbell por la invitación y por organizar este hermoso
coloquio. Y bueno, lo reduje un poco, era muy ambicioso tratar 2 obras, de hecho trato solo una obra, La prueba de las promesas, seguimos con la prueba, y de manera muy sucinta, creo que me faltó espacio para poder tratarla. Y bueno, la palabra poética, la palabra dramática como germen de la magia en La prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón. Las comedias de magia, que tuvieron un interesante preludio durante los siglos XV y XVI, con algunas comedias donde aparecían nigromantes o aspectos mágicos en obras de Torres Naharro, Gil Vicente, Lope de Rueda, Timoneda, en la misma Celestina y en las comedias de Cervantes, no olvidemos La Numancia y los tratos de Argel, encuentran en la obra de Juan Ruiz de Alarcón un terreno fértil donde los asuntos mágicos y los personajes nigromantes aparecen en muchas de sus comedias en diversas modalidades, por lo cual no nos debe caber duda de la importancia que el tema suscitaba en nuestro autor. Aunado al imperio seductor del tema nigromántico está el poder sugerente de la palabra poética dicha en verso dramático, el poder que detenta la palabra poética al ser dicha, al enlazar en unos cuantos golpes de voz el aliento creativo, el sonido, el ritmo universal condensado en ese ritmo particular de quien la posee como propia y la ejerce con todo su poder transformador. Poder transformador que en el teatro implica las mismas potencias que la magia. Así, quien dice un texto transforma como el nigromante a su escucha. Porque la magia transmuta, controla, domina a la naturaleza y a los seres humanos. La magia, dice Ana Armengol, correspondería al conjunto de recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con la voluntad de dominar o controlar la naturaleza a través del principio de simpatía o repulsión de unos objetos respecto a otros. Hasta aquí la cita. La magia en el siglo XVII comprendía la brujería y la hechicería, que estarían imantadas por la presencia o no del diablo en sus actividades, mediando a través de un pacto en la primera y con la ausencia de dicho pacto en la segunda. Por otro lado, el discurso popular diferenció brujería y hechicería no por la intervención demoníaca, sino en función del instrumental utilizado. La hechicería utilizaba materiales empíricos y la brujería, en cambio, se valía esencialmente de la imaginación y la sugestión, en muchos casos a través de hierbas, ungüentos o alucinógenos. Es interesante la diferencia entre la bruja y el mago, muy importante en aquella época, ambos perseguidos por el delito, pero con diferencias en su manera de perpetrarlo. Es evidente que la pasmosa mayoría de las perseguidas y condenadas por brujería en el siglo XVII fueron mujeres. Y en eso nos hablan los investigadores de que el 75% de los individuos quemados por brujería fueron mujeres. Y eso nos habla pues precisamente del amplio campo sexual del delito por brujería o hechicería de la época. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero tanto la cultura popular como mucha de la alta cultura reconoció la existencia de magos altamente cultos, poseedores de grandes bibliotecas dedicados a la nigromancia, ya que magia y ciencia estuvieron por un tiempo unidas y quien quisiera dominar la una pasaba por dominador de la otra. Quien intentase ser sabio en la una pasaba por ser sabio en la otra. Esther Cohen señala la ambigua copresencia de la magia y la ciencia durante los siglos XV y XVI y la doble vara para medir el alcance maléfico de ambas, tanto en esos siglos como en el siglo XVII, dotando de magisterio y prestigio a quien las manejaba. Hasta aquí ella.
Incluso varios reyes en los siglos XVI y XVII fueron aficionados a las artes mágicas y se rodearon de estos sabios hombres. Eva Lara Verdola muestra la relación existente entre el entorno áulico y la hechicería cuando dice que, en relación con esta conexión entre artes mágicas y monarquía, se menciona a Enrique III, Carlos IX y Luis XIV de Francia, a Enrique VIII, Isabel I de Inglaterra, a Joaquín I y Rodolfo II de Alemania y por último a Felipe II, Carlos II y Felipe IV de España. Todos estos reyes se sentían subyugados no por brujas, sino por magos que dominaban la astrología, la alquimia y la nigromancia. Así como todos los magos cultos de la época, dice Verdola, Caro Baroja puntualiza, en suma, así como los nigromantes de carne y hueso, con los que nos vamos a encontrar en los procesos del siglo XVI y XVII, son unos Faustos en pequeño, las hechiceras son en escalas celestinas. De esta manera se deduce que los magos juzgados en los siglos de oro presentan un marcado carácter culto. De ahí que se igualen a Fausto, el máximo exponente de la nigromancia. De hecho, Sirac demuestra que en el caso de los varones se detallan en las relaciones de sus procesos los ejemplares de artes mágicas que se encontraban en sus bibliotecas. El mago, entonces, está siempre relacionado con los libros, aquellos que le muestran los procesos para dominar a la naturaleza, para hacer suceder a su voluntad los hechos más extraordinarios. Y con decir o escribir sus ensalmos, está entramado con la palabra que produce las realidades alternas con ser escrita, con ser dicha de cierta manera, con la palabra que perturba el silencio de la página en blanco o del vacío del viento para habitarlo con su presencia poderosa y crear magia. La escritura, la palabra entonces tiene poder doble, como dice Esther Cohen. El Renacimiento no había inventado a las brujas, pero sí, podría decir, las escribió, las describió. Hubo que fijarlas a la letra para que no se escaparan. Al escribirlas les dio una dimensión que no tenían antes. La escritura es un arma de doble filo, pero en este caso para los inquisidores que se encargan de hacer el diseño oficial de la bruja. Ese doble filo está doblemente de su parte. Al escribirla, la conjuran y la señalan para los otros y para ellos mismos. La hacen convertirse en el chivo expiatorio de una sociedad que, como todas, busca encontrar en alguien, en algo, la razón de todos los males, la verdad del mal. Hasta aquí Esther Cohen. Esther Cohen habla de las brujas, pero se puede aplicar también a los magos de la época. Y lo rescatable es el papel de la escritura, de la palabra para darles forma a estos seres, de crearlos para comprenderlos y para combatirlos a través de la palabra. La palabra es, pues, medio de creación y persuasión, elemento de condena y censura, pero también ese elemento que nos ayuda a construir todo un edificio de ideas que se transforma en hechos y en consecuencias. La palabra poética, como la palabra mágica, detenta el poder de la creación. Ya lo dice Antonio Colinas en su libro El sentido primero de la palabra poética. Desde sus orígenes, la palabra poética surgió en una atmósfera de magia. En sus inicios, la palabra poética es invocación, ensalmo, amenaza, imprecación, plegaria. En pocas palabras, podemos afirmar que la poesía es simplemente el lenguaje de que el hombre se sirve para hablar con los dioses. El hombre utiliza la palabra para hablar a la divinidad o para imitarla. Hasta aquí Colinas. Y de esta manera, el hombre primitivo imita a los dioses a través de la palabra poética, emitiéndola y en su reverberar transformando el mundo, haciendo magia. Continúa Antonio Colinas diciendo que la palabra poética le sirve también al hombre para develar el misterio, que no es un misterio necesariamente religioso.
La palabra poética es una necesidad primordialísima del ser humano. La palabra poética posee un sentido que desgraciadamente hoy en buena parte se ha perdido, pero que a lo largo de los tiempos sí ha poseído de forma deslumbrante y sorprendente. Estas ideas son complementadas por lo que dice Octavio Paz en el hermoso ensayo sobre la palabra poética, que es El arco y la lira. Dice: aunque el poema no es hechizo ni conjuro, a la manera de ensalmos y sortilegios, el poeta despierta las fuerzas secretas del idioma. El poeta encanta el lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita otra, y así la función predominante del ritmo distingue al poema de todas las otras formas literarias. El poema es un conjunto de frases, un orden verbal fundado en el ritmo. Y aquí Paz descubre para nosotros el elemento imprescindible para que la palabra poética despierte esas fuerzas secretas del idioma, para que perdure, para que haga suceder: el ritmo. El ritmo rige el universo, esa silenciosa música de las esferas de la que hablaba Pascal. Está presente en los caprichos del viento, en el constante gemir y gozar del mar, en la marcha de las aguas en los ríos y fuentes, en el eterno pasar de las estaciones, en los ciclos de luz y oscuridad que nos inundan cada día, en el morir y renacer y volver a morir de los frutos terrestres, en el latir de nuestro corazón, en los ríos de sangre que corren ritmados por el cuerpo, en el proceso de la digestión, en la respiración, en el habla. En la medida que comprendemos los ritmos internos y externos, entramos en contacto con esa armonía tan buscada con nosotros mismos, con nuestro entorno, con el universo. Paz abunda en el ritmo de la palabra poética, diciendo más adelante: aún reducido a un esquema, el ritmo es algo más que medida, algo más que tiempo dividido en porciones. La sucesión de golpes y pausas revela una cierta intencionalidad, algo así como una dirección. El ritmo provoca una expectación, suscita un anhelar. Si se interrumpe, sentimos un choque, algo se ha roto. Si continúa, esperamos algo que no acertamos a nombrar. El ritmo engendra en nosotros una disposición de ánimo que solo podrá calmarse cuando sobrevenga algo. Nos coloca en actitud de espera. Sentimos que el ritmo es un ir hacia algo, aunque no sepamos qué pueda ser ese algo. Todo ritmo es sentido de algo. Así pues, el ritmo no es exclusivamente una medida vacía de contenido, sino una dirección, un sentido. El ritmo no es medida, sino tiempo original. Esto sucede en el teatro, evidentemente. Vemos con Paz que el ritmo nos lleva a un estado de expectación especial. Nos prepara para recibir, nos transforma en los receptores y en los emisores perfectos. Nos hace también ritmo, dirección, sentido. Justo esto es lo que sucede en el teatro cuando el actor encuentra el vértice donde se unen su respiración, su voz y el ritmo de aquello que dice. Se transforma entonces en ese mago, hierofante, artista, que por medio de la palabra dicha se trasciende y trasciende el alma de quien ha robado presencia a su creación. Creación inspirada en todos los sentidos de la palabra. Ritmo de la inspiración de la palabra nacida de su organismo, del centro de su ser. Ritmo de la palabra vibrando en su cuerpo y trocándolo. Ritmo de la palabra entre los labios, ritmo del verso que trasciende toda frontera para insertarse en la inteligencia, la voluntad y los sentimientos, esto es, en el alma del receptor. En ese momento también, por gracia del ritmo, ser trascendido e inspirado. Con todo esto, contaba Juan Ruiz de Alarcón al escribir sus comedias, y su concepto de magia tenía mucho que ver con los magos cultos de las cortes, hombres sabios conocedores de la astronomía, la alquimia y la nigromancia, con espléndidas bibliotecas y sobre todo con dominio de la palabra, palabra poderosa, palabra creadora, palabra mágica.
En el caso de Juan Ruiz de Alarcón, nos encontramos con una doble magia y un doble dominio de la palabra, ya que en el juego metalingüístico tenemos a un creador, Alarcón, creando con la palabra poética cargada de ritmos una obra dramática y unos personajes que a su vez crean con la palabra cargada de ritmos y poder una realidad alterna. En el caso específico de la prueba de las promesas, nos encontramos con el sabio Don Illán, poseedor de la magia nigromántica, pero sobre todo de la palabra para llevarla a cabo, dice Celsa Carmen García Valdés. En la prueba de las promesas, lo fantástico reside en el valor mágico de la palabra. Don Illán, como experto en los secretos de la magia natural, conoce el poder creador del lenguaje. Poder creador que es también poder transmutador y poder invocador. Por medio de la palabra, Illán transmuta el tiempo y lo hace correr a su voluntad, con solo trazar caracteres y, muy importante, decir que lo hace, nombrarlo, dice Don Illán, aparte. Bien está trazado de esta manera, darle quiero por encanto y mágicas apariencias, riquezas, honras y oficios para probar sus promesas, escribe en un papel. Y con estos caracteres, efecto quiero que tenga. Y el efecto que tiene es la entrada de un caminante, que parece más bien la encarnación de un demonio familiar que está al servicio de Illán, por el poder de su palabra y que lleva a cabo sus designios de informar a don Juan de su nueva condición de marqués, rematando su presencia con un fácil es cuanto emprendieres a mi poder y a tu ciencia, haciendo alusión a la ciencia nigromántica de Illán, puesta a andar por medio de la palabra y al poder del demonio familiar, subyugado al dominio de Illán, también por su dominio de la palabra. Y vemos aquí cómo, sin efectos y especiales, solo con el poder del verbo, se transmuta el mundo de los personajes. Todo lo que comienza a ocurrir en la trama se convierte en pura ilusión hasta el momento en que Illán mismo deshace los caracteres mágicos y lo enuncia ante el espectador, dice Don Illán. Bastante prueba de tu ingratitud he hecho, los caracteres deshago. Como se mata al golem borrando las letras de su frente, creando el silencio, la palabra silencio. Si saben cómo es la historia del golem, que se le escribe la palabra emet para crearlo, que quiere decir verdad, y para matarlo se le borra la e y solo queda met, silencio, y muere el golem. Entonces, precisamente aludiendo al silencio, a deshacer las palabras, a deshacer el hechizo, se mata al golem, se deshacen los caracteres, se acaba el hechizo. Asimismo, Juan Ruiz de Alarcón crea, invoca a sus personajes para que vivan a través de la palabra como el mejor nigromante, dominando la palabra poética, la palabra que crea, evoca, invoca. Gracias. Gracias a Roxana por su lectura. Vamos a escuchar ahora a Felipe Galván Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es dramaturgo y novelista, maestro en literatura mexicana por la misma UAP, candidato a doctor en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Premio Nacional de Literatura INBA 1983 en Teatro Infantil y Premio Nacional Wilberto Cantón del 2005. Como investigador y creador ha publicado en Argentina, Cuba, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y México. Actualmente, su edición crítica de La Cueva de Salamanca de Ruiz de Alarcón se encuentra en la última revisión.
Escucharemos a Felipe Galván con el trabajo titulado La cueva entre los dorados. Muchas. En 1737, Francisco Botello de Morae y Vasconcelos será editado por Antonio Joseph Villagordo en Salamanca con su título Historia de las cuevas de Salamanca, en una impresión nueva, mejorada por su autor, lo cual parece decirnos que antes el mismo autor presentó, no sabemos si con el mismo editor, otra Historia de las cuevas de Salamanca, menores respecto a esta mejorada. Sea como sea, ya para entonces podría hablarse de las cuevas y no de la cueva, como originalmente se habló. En principio, la cueva de Salamanca era una cripta subterránea en la iglesia de San Cebrián, un templo románico erigido en el siglo XII y que desapareció como templo en el XVI. En él, según la leyenda popular, Satanás, en apariencia de sacristán, impartía clases de magia, adivinación y astrología durante periodos de 7 años a 7 alumnos. Al final del periodo, uno de los 7 se quedaba en la cueva eternamente al servicio del maestro sacristano Satanás. Se relata también que uno de estos alumnos, Enrique de Aragón, marqués de Villena, y de quien la torre recibe su nombre, engañó al diablo sacristán para no quedar a su servicio, pero a cambio perdió su sombra. La leyenda surgida entre los siglos XIV y XVI repercutió en diversos autores. Los dramaturgos Saavedra y Ruiz de Alarcón, Pedro Calderón de la Barca, en la España de los tiempos dorados, son ejemplos atractivos de la mencionada repercusión, mas allende la frontera genérica, cronológica, política y cultural, se sabe de acercamientos de Walter Scott, Torres Villarroel, Feijó y Ricardo de Rojas, llegando inclusive como leyenda a ubicar cuevas en geografías chilena, argentina, uruguaya, brasileña y colombiana. Las intenciones autorales, los intereses culturales, las condiciones sociales incluso, son algunas razones que dispararon en distintos autores de diferentes geografías y épocas el uso de la leyenda mínimamente decimosexta. 2 de ellas están hermanadas en tiempo y geografía, y por ello nos ha interesado abordarlas para intentar desentrañar objetivos, preferencias, orientaciones y tal vez poéticas entre 2 textos que comparten nomenclatura en los mismos tiempos. Esos 2, además, son los textos más cercanos a nuestros intereses español y novohispano teatrales. El entremés cervantino La cueva de Salamanca y la comedia Ruiz Alarconiana La cueva de Salamanca. El primero es el más conocido y el de mayor influencia, evidentemente por ser del autor de mayor fama en lengua española. Es La cueva de Salamanca también mayormente estudiada. En cuanto a su influencia es evidente. Siguiendo a Sauto, La cueva de Cervantes dio origen al Dragoncillo de Calderón y a la farsa de Hans Sachs, Die Fachrenderschüler, así como a la opereta francesa Le Soldat Magicien. Pero ello no quiere decir que sea mejor que la comedia La cueva de Salamanca del novohispano Ruiz de Alarcón. En realidad, ambas tienen valores implícitos de alto nivel y sus diferencias son otredades características de cada autor que se corresponden a sus particulares estilos, ideología y, aventuro hipotéticamente, a su cultura regional. Esto último puede parecer ocioso. Sin embargo, en aquel imperio donde no se ponía el sol, nacer en Alcalá de Henares y educarse ahí es radicalmente diferente a nacer en Tasco o Ciudad de México novohispano y educarse ahí. Hago énfasis en ello puesto que en el análisis del texto dramático de Pavie que aplicaré como herramienta pudiera pasar desapercibido lo anterior. Estilística. Es interesante la forma particular de cada una de las cuevas. Ambos autores manejan la palabra como los poetas consumados que son. La riqueza textual, terminológica, musical y clara alude a formaciones académicas culturales evidentes en ambos. Cito,
Pancracio. Enjugad, señora, esas lágrimas y poned pausa a vuestros suspiros, considerando que 4 días de ausencia no son siglos. Yo volveré a lo más largo, a los 5, si Dios no me quita la vida, aunque sería mejor, por no turbar la vuestra, romper mi palabra y dejar esta jornada, que sin mi presencia se podrá casar mi hermana. Este es el primer parlamento de la cueva cervantina. Don Diego. Don Juan, yo os prometo a Dios que me tenéis enfadado, que después que sois casado no se puede andar con vos. Si ver mujeres ordeno, ninguna tiene buen talle. Si andar de noche en la calle, os hace mal el sereno. Si al río quiero salir, la humedad es mal segura. Si trazo una travesura, miráis a lo porvenir. Si colérico me veis, entra luego el predicar, y al fin, si riño, en lugar de ayudarme, me tenéis. Pese a tal, don Juan, con vos, haced tal vez lo que quiero, o buscad un compañero, hermano de Juan de Dios. Este es el primer parlamento de la cueva juanruiciana. De entrada vemos la diferencia en medida. La primera pareciera carecer de tal. Los textos son seguidos como prosa, aunque no podemos negar la musicalidad eufónica, la elegante propuesta para las agradables enunciación y recepción. Evidentemente es un texto poético, pero estrictamente no podemos medir como poesía. En caso forzado, con una edición adecuada, tal vez podría calificarse de poesía libre. Esto lo apunto por la riqueza del lenguaje que, como asegura Herrero, lo excepcional de los entremeses, y este no está exento, está en el lenguaje. Para mí, lo que cautiva y hechiza en cada uno de estos cuadritos, lo extraordinario está en el lenguaje que los personajes emplean. Fin de cita. En el segundo ejemplo citado, la exactitud de medida nos muestra una puntualidad cuidada en poesía evidente. Son octavos, versos de arte menor, estructurados estróficamente en cuartetos y encabalgados en un parlamento de 5 redondillas. Esto nos caracteriza un texto de intención amorosa, pues, apoyado en el arte nuevo de escribir comedias, la predominancia de estas es evidente, puesto que de los 1.762 versos totales, 1.276 forman redondillas, por 990 agrupados en romance, y con los restantes, Juan Ruiz presenta en este corpus silvas, quintillas, tercetos, octavos y estrofas aliteradas. Estas variaciones muestran la pulcritud en medida poética, lo cual singulariza esta cueva, diferenciándola estilísticamente de la otra. Trópicamente vemos una variante que signará el estar durante el desarrollo dramatúrgico. Mientras la casa es y será el único lugar en el texto del autor del Quijote, la calle primero, la cueva después y sitios varios en el proceso ubican una múltiple tropía en la propuesta escénica del novohispano. Por último, en lo estilístico, aunque no finalmente, la interculturalidad de ambas marca otra interesante distinción individual. La crítica evidencia los entremeses cervantinos como un desarrollado modelo que parte de los pasos, estos cultivados por Lope de Rueda. Presentan arquetipos de personajes, cual dibujos humanos, mientras en los entremeses la profundidad humana es tal que la verosimilitud se equilibra con la identidad de persona, de ser humano, pues. Lo cual podemos observar también en lo escrito por la pluma de Juan Ruiz de Alarcón. Fundado en la anterior, se identifica una temática semejante entre esta cueva de Cervantes con el paso cornudo y contento de la nómina loperruediana. Los dos textos coinciden en la utilización de la cueva de Salamanca como referencia, pero mientras el primero se queda en la referencia misma, en el segundo, la cueva es el lugar del germen filosófico pedagógico. Estructuras discursivas. Los temas de las dos cuevas tienen a esta de asiento o referencia, pero en ninguno de los casos es el tema. Para Cervantes, la temática es la falsedad humana. Por ella, la mujer casada y su asistente femenina engañan al marido que, ingenuo, asume la falsa fidelidad, y la seguridad de las mujeres es tal
que aceptan a un testigo con el aviso comprometedor del silencio, el cual se convierte en un nuevo engañador, ahora confirmativo de la falsedad humana, aunque se desarrolla ingeniosa, imaginativa y elegantemente. En el ejemplo de la cueva del autor americano, la temática es la disquisición filosófica sobre la veracidad de la magia, la cual cubre casi de principio a fin la progresión dramática, desde la huida resuelta como mágicamente hasta el juicio final y acuerdo ecléctico de la negación de la magia, tal vez verdaderamente o tal vez por conveniencia. Las temáticas, pues, pueden diferenciarse en que en la primera se trata de un asunto de comportamiento humano circunstancial y la segunda de credibilidad metafísica. Una es sensitiva, la otra apunta a reflexión filosófica. Por supuesto que hay reflexión también en la primera, así como sensibilidad en la segunda, pues los dos son textos fluidos, atractivos, provocadores por la riqueza de leitmotivs, mitos y características varias. De lo narrativo y actancial habría mucho que apuntar. Por ahora, sin embargo, por razones de tiempo lo dejamos de lado para reflexionar alrededor de las estructuras ideológicas. Cervantes publicó Los Entremeses en 1715. No tengo noticia de su primera puesta y reforzando la ausencia de noticias de esta, en la primo edición anuncia desde el título 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, pero su facturación corresponde a los tiempos de lechura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya segunda parte también es publicada ese 1715, un año antes de su muerte. Es pues un Cervantes maduro, sabio, lleno de experiencia humana y creativa. Hablaba entonces de su obra cumbre como un simple divertimento, y bien parece que en este caso su Cueva de Salamanca fuera creativamente para él un simple divertimento. La cueva es el fondo, la referencia, un marco secundario del origen del segundo engañador. Un estudiante salmantino que aprendió cosas en Salamanca y en la cueva. Contrariamente, en la Cueva de Salamanca del contrahecho indiano, evidenciado por sus detractores, la cueva pudiera ser parte de su búsqueda de identidad para su residencia metropolitana, pues él, indiano de origen, se señala como tal con la utilización del sabio de la cueva, personificada por el novohispano o avecindado novohispano Enrico, nomenclatura sospechosa que no se declara, pero por el origen se implica. Si su personaje es llamado como un importante personaje novohispano con quien tuvo conocimiento y contacto, la Cueva de Salamanca es el equilibrio necesario para pasar como dramaturgo identificado en la cultura peninsular. En conclusión, por ahora, ambas Cuevas de Salamanca de estos dos dorados enriquecen la tropía tradicional hispánica desde el genio dramático de dos autores trascendentes, que son solo dos del amplio significante creativo del lugar que tiene esas dos, de 3, 4, 5, muchas más cuevas por encontrar significados a partir de los innumerables significantes. Aparte de este rico par, aquí acercados para provocar reflexiones. Muchas gracias. Gracias a Felipe por su lectura. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... ¿Sí? Sí. Bueno, Lilian von der Walde. ¿Cuál es la perspectiva de Ruiz de Alarcón en relación con el filósofo natural? ¿Toma la perspectiva de los filósofos naturales o, digamos, la oficial? Bueno, precisamente en la Cueva de Salamanca se ve obligado, por decirlo así, a tomar la perspectiva oficial.
la perspectiva oficial en la cual la magia está mal, la magia es un error, pero yo sospecho, por la manera como trata la magia en todas las obras y por la manera positiva, entre comillas, como son tratados sus magos y por la manera positiva, entre comillas, como son tratadas, como es tratada la magia, yo sospecho que está más del lado de la magia o de la magia natural, de esta magia natural tratada por los renacentistas. Y si es de la magia natural, entonces ¿no creerías que es contradictorio que hables de naturales en la obra? Por ejemplo, Pico decía, de los familiares, pero Pico decía, no hay ninguna ciencia que nos haga más seguros de la divinidad de Cristo que la magia y la cábala. Entonces, si esta es la perspectiva que asume, y yo creo que sí tengo un artículo, no sé si lo conozcas, de la magia. Sí, de la prueba de las promesas. De la prueba de las promesas. Sí. El poder creador de la palabra. El poder creador de la palabra. Pero no por influjo diabólico. No por influjo diabólico. Entonces, ¿cómo explicas lo del familiar? No, este caminante que podría ser, yo supongo que podría ser un familiar o podría ser un ente que estuviera bajo su poder debido a la palabra. Pero eso es contradictorio. Es contradictorio. No, yo tampoco creo que sea la posición de Alarcón. Sí, no, esta fue nada más para forzar un poquito, el poder de la palabra. Sí, pensé que sería un ente, que yo puse aquí que podría ser un familiar, un ente que está bajo su poder, bajo el poder de la palabra. Sí. Tienes la razón. ¿Alguien más? Pero ella habla de así, del familiar, así, del prefacio, la introducción. Sí. Allá atrás hay una, ¿sí? ¿Quién más? Ah, perdón, Ignacio. El problema es que el asunto de la magia no está nada claro tampoco en los teóricos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando el padre Martín del Río pretende ser racional y va a discutir las fantasías diabólicas aplicando la racionalidad, un caso en el que aplica la racionalidad, dice: no se puede creer que las brujas pongan espitas en las paredes que abriéndolas mana leche. Eso es absurdo, eso no se puede. Lo que pasa es que el demonio traslada rápidamente la leche recién ordeñada de una vaca, la coloca allí y al abrir la espita sale la leche. Entonces la explicación racional que quieren dar a veces es más rara que la fantasía primera. Entonces se produce este problema, porque en magia natural, en la prueba de las promesas o en la cueva de Salamanca, en fin, toda la discusión, en realidad, aunque ya se argumente que se está haciendo magia natural, en la trama, en el desarrollo de la obra, uno no puede explicar los efectos que se producen, salvo que intervenga una fuerza diabólica, porque ¿de dónde sale todo ese tipo de efectos que hacen? Bueno, sale de la tramoya. Sí, pero eso es lo que dice. Pero es muy fácil para un personaje decir esto se consigue por el poder de la palabra, pero hay un dilema que es imposible explicar, porque además, como todas estas cosas eran reino de la fantasía, pues cada vez que te explican esto, te quedas, y es muy interesante en el libro sobre todo del Padre del Río, pero otros, este esfuerzo por explicar razonablemente, y la explicación razonable es mucho más rara casi siempre que la explicación es decir, que creer simplemente que el demonio pues hace todo eso, la bruja.
Entonces es un problema muy complicado. ¿Cómo se explica? Y por eso no hay manera de establecer ese límite entre lo natural, porque el brujo argumentará que es natural sí, de todos modos, en el 17 la Inquisición, que era bastante entendida en esto, en España es absolutamente escéptica al respecto. Sí, el último gran proceso, que fue el Zugarramurdi, tiene 6 condenados, 3 y luego 3 jueces, uno de los cuales, el inquisidor Salazar, se niega a aceptar que haya habido nada de magia, ni de bruja, ni nada, y después de la sentencia de ese proceso Zugarramurdi, se le encarga a Salazar que vaya a investigar más, y la conclusión final es que no hay nada de eso, todo ha sido fantasías, un proceso mal llevado, superstición por parte de los otros 2 inquisidores, y la Suprema de la Inquisición es sumamente escéptica, y casi todos los escritores se encuentran con ese problema. Es fantasía, es sugerencia, es alucinación. Entonces, teóricamente no niegan la posibilidad de que se produzcan esos efectos mágicos, diabólicos, de todo tipo de gamas. Pero a la hora de enfrentarse con los casos concretos, pues nadie se lo cree, en el fondo, de la gente más culta. Aunque el Renacimiento es un poco diferente, hay toda esa historia de escritores cultos, pero es muy complicado. Yo no veo que lleguen a una solución clara. Es decir, que cuando se enfrentan en el teatro no hay modo de definir, ¿no?, de qué estamos hablando. Y es interesante esa actitud. Allá. Solo quiero preguntar si han realizado otros estudios sobre la magia, sobre la brujería o los filósofos naturales, y quisiera que usted me pregunte también a los filósofos. Todo el mundo a Cohen ha estudiado con el diablo en el cuerpo, pero la distinción Sí, Cohen. entre la alta magia y la baja, hay muchísimo. Hay, Historia del diablo está como de moda, pero incluso el daño que hicieron los filósofos naturales contra la magia baja fue para diferenciarse, ¿no? A todos les fue muy mal, pero decir, ambos entraron en vocación, ambos entraron en la palabra. sí. Y, está presente en la prueba de las promesas. En la prueba de las promesas es evidente. Hay una abracadabra y está el mago que crea la magia. Exacto, que crea a partir del poder de la palabra. Y es lo que decían primero, se puede crear sabiendo leer. Borges tiene el mismo problema, sabiendo leer la palabra. Exacto. Sabiendo unir las letras, digamos. Se puede crear, el cuarzo tiene poderes naturales. Dicen, nosotros conocemos esos poderes, los queremos estudiar. Se puede crear un aumento. Exacto, y de ahí viene la idea cabalística y del golem. Bueno, yo creo que, bueno. Súbale. Bueno, yo creo que tenemos un problema, digamos, de interpretación histórica, ¿no? Haz de cuenta, lo que ha dicho Roxana suena muy elocuente, muy interesante, y haz de cuenta, Octavio Paz en el capítulo sobre el ritmo, en algún momento equipara, digamos, al poeta y al mago, ¿no? Sí. Y dice que el mago se atreve a decir no a los dioses, ¿no? Pero digamos, el mago que no deja un legado, digamos, termina por destruirse a sí mismo, ¿no? Así de manera muy sucinta, ¿no? Ahora, si tú quieres, la compañera, si quieres acercarte a eso desde, digamos, haz de cuenta, la magia, digamos, se presentó como una alternativa al conocimiento que hacía a un lado la tradición escolástica. Haz de cuenta, hay que entender que, digamos, parte de la revolución del Renacimiento fue acercarse a los clásicos
y trascender, digamos, el uso, digamos, casi técnico, la jerga técnica de los escolásticos medievales, y que muchos autores que escribían en latín trataban de, si no de acercarse a un ideal ciceroniano, a un ideal de expresión elocuente que fuera funcional, ¿no? Y que muchos terminaron de secretarios, así, de príncipes y cosas por el estilo. Piensen, digamos, en alguien como Rabelais, donde, digamos, hay una burla, digamos, de lo que de cuando quiere recuperar las campanas de Notre Dame y que produce ahorita se me va el nombre del maestro de la Sorbona, las campanas, pues usa puros tecnicismos, ¿no? Entonces, hay ese ideal de trascender ese uso escolástico medieval del latín, ¿no? Pero también, por otro lado, a través de la magia, aunque parezca paradójico, se puede acercar uno a Dios. Cornelio Agripa, en el tratado más famoso de Oculta Filosofía, él habla de 3 niveles que son equiparables con la concepción tripartita, que encontramos en la cosmovisión renacentista, ¿no? La magia natural tiene que ver con las cosas que están abajo del cerco lunar, ¿no? Que es el mundo de la naturaleza condenado, digamos, al desarrollo natural hasta del nacimiento a la muerte, ¿no? Tenemos el nivel celeste donde están los planetas, las estrellas, donde se oye la música de las esferas, y hay esta concepción de los cuerpos celestes como esferas, ¿no? Que son figuras perfectas, ¿no? Y más arriba están los niveles, digamos, angélicos, ¿no? Entonces, Agripa asocia la magia natural con este mundo sublunar, ¿no? La magia celeste con digamos, las esferas celestes, y la magia ceremonial con el mundo angélico. Y él plantea que el mago puede ascender por estos niveles y acercarse a Dios, ¿no? Entonces, esto es como un atajo hacia el conocimiento. Y, digamos, hay que entenderlo, digamos, en esos términos, ¿no? ¿Sí? Sí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la posición que asume Alarcón? Desde mi perspectiva es la del filósofo natural, Sí. y no la del libro, porque no es un libro, la de Espatosopole, de los últimos en la Ajá. escuela, algo así. Ujú. Así Sí, así se apellida. Pero esa, digamos, es la otra perspectiva, la oficial, digamos, la que interviene mundial, no es Que estamos hablando nosotras, que estamos hablando desde el punto de vista del filósofo natural, de la magia natural que hace suceder desde la palabra, que hace suceder desde la razón, la inteligencia. Y que es una tradición renacentista importantísima. Voy a hacer dos cosas. Estoy pensando en el después aparece el mago, también el hechicero. Más bien la pregunta que quería hacer era si alguno de ustedes se ha interesado particularmente por este tema. Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Pero el interés es por la magia o por el Quijote? Pues es que yo quiero hacer mi tesis sobre eso. Entonces, Bueno, mira, si quieres, sí, bueno, así, mira, si quieres sugerencias de lectura, tal vez hay en un libro que se llama El hombre del Renacimiento, compilado por Eugenio Garín, el propio Garín tiene un capítulo que se llama
el filósofo y el mago, o el mago y el filósofo, y entonces, que es, digamos, una visión sintética de lo que han, de lo que han planteado varios historiadores, por ejemplo, Francis Yates. Entonces, es un buen punto de partida ese capítulo porque es la síntesis de muchos estudios de... ¿sí? Bueno, muchas gracias. Damos por terminada la sesión de hoy y los esperamos mañana. Gracias.